Un micrófono abierto. Bueno, el micrófono que está abierto ya lo cerramos. Un día más, damos gracias al Eterno por estas bendiciones y vamos a iniciar nuestro tema de hoy, el santuario y las 7 convocatorias del Eterno. Convocatorias son también las 3 grandes asambleas. Aquí cuando hablamos de las 3 grandes asambleas, están expresadas en 7 convocatorias. La primera grande asamblea es lo que se denomina en el contexto como Pesa, que se llama la fiesta de Pascua. En esta fiesta de Pascua todo el pueblo de Israel, aquí entonces, en lo literal, en la dimensión del literal, venían a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, en el cual era una asamblea donde se determinaban 3 fiestas en una, o 3 convocatorias en una. La primera fiesta que ellos celebraban de esa gran asamblea, porque eran 3 asambleas, ¿cuál era la primera asamblea? En la primera asamblea se llama Pesa o Pascua. En esto está dentro del campo del atrio o el patio, y la primera fiesta o convocatoria de la asamblea era Pesa. Pesa incluye los 3, pero discriminatoriamente, o sea, discriminando la fiesta, está la cena o la Pascua del día 14, los panes sin levadura del 15 al 21, y está Bikurim. Bikurim significa primicias, ahí lo dice, y Yom HaBikurim significaría, sería día eh, de la fiesta de las primicias. Yom día, Ha fiesta, Bikurim primicias. Muy bien, entonces a estas 3 fiestas como tal están dentro de la primera gran asamblea. ¿Cuántas asambleas habían en el año? 3. ¿Cuántas fiestas habían? 7. 7 convocatorias dentro de 3 asambleas. O sea, cuando hablamos de asamblea estamos hablando de reuniones, o sea, de celebraciones dentro del año. ¿Cuándo se hacía la primera asamblea? En Aviv. En Aviv o Nisan, que está traducido en griego como Nisan, y se celebraba del día 14 al día 22. Al día 21 al anochecer, que ya era 22. Dentro de esa gran asamblea, ya hacían sus preparativos y se venían de los diferentes lugares de la tierra a celebrar la gran asamblea de Pesa en Jerusalén, donde se celebraban 3 fiestas en una asamblea. ¿Cuál? La fiesta de los panes sin levadura, perdón, la fiesta de la cena o de la Pascua, que se llama Pesa. Y Pesa incluye los 3, pero se describe como el 14 de Nisan, que representa la muerte del Cordero. Se celebraba una cena que Jesús lo anticipó el día 13 en la noche, comió con sus discípulos, donde aparece Judas Iscariote, que el primero que mete la mano, ese come conmigo, ese es el que lo entregó. Ese 14 inicial es la primera convocatoria. La segunda se celebraba del 15 al 21, y la tercera que está representado por el abacro, o sea, el bautismo, la inmersión, y está representado también por la resurrección. Entonces, aquí Mashiach muere en el altar del sacrificio y al tercer día resucita. El tercer día, si él muere el 14, el tercer día es el 16. No a los 3 días. Nosotros hicimos a los 3 días, es diferente que decir el tercer día. En la mente hebrea, para ellos, un día, un segundo día o un tercer día cuenta parte del primer día y cuenta parte del tercer día como un día completo. Por ejemplo, Mashiach murió el 14 de Nisan a la puesta, casi ya al atardecer, tipo 3 de la tarde, y de las 3 de la tarde hasta la puesta del sol, que son aproximadamente 3 horas aproximadamente. Para un hebreo ya es un día y una noche. Para un hebreo, para nosotros no, porque nosotros tenemos mentalidad oriental, griega, y no lo vemos así. Pero en la mentalidad de un judío, de un hebreo, para ellos ya ha pasado un día. Y luego entra en la puesta del sol para entrar al Shabbat, que está representado por los panes sin levadura. Ya deberían entrar. Mashiach guarda el Shabbat en la tumba,
Y entonces aquí, representado por los panes sin levadura, en nuestra vida espiritual, ¿representa qué? En nuestra vida espiritual representa un cambio trascendental porque hemos arrepentido, hemos aceptado Mashiach y estamos listos para el bautismo, la inmersión en el agua. Pero estas tres convocatorias que están aquí, la primera el 14, la segunda inicia el 15 con panes sin levadura del 15 al 21 y la resurrección que está representada el día 16 de Nisan. Entonces el día 14 pesa, el día 15 panes sin levadura y el día 16, ¿sí? Como inicio, ya, porque el día 15 es la segunda convocatoria, ya, pero hasta el 21, pero inicia el 15. El día 16 es Yom HaBikurim, o sea, día de la fiesta de las primicias, que se celebra con la resurrección de Masías. Aquí nosotros encontramos que las fiestas están aquí, las 7 convocatorias están aquí, las fiestas del pueblo de Israel están representadas en un campo espiritual. ¿Cómo lo aplicamos en esta vida? Primera convocatoria de la Gran Asamblea. La Gran Asamblea era PES, o sea, las Pascuas que se celebraban. Entonces está por PESA día 14, es nuestra entrega al Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Redentor en la parte espiritual. 15, panes sin levadura. 10, panes sin levadura, que ya es un cambio trascendental de un viejo hombre a un nuevo hombre, pero nosotros lo ratificamos con una escritura. Bueno, la Biblia no dice escritura, pero yo lo hablo así, o sea, como que sellamos nuestra vida con una inversión en el agua que se traduce como bautismo. Esa es la primera asamblea. Luego, 50 días después, a partir del 15 de Nisan, se cuentan, se cuentan los 49 días para entrar el día 50, y entonces 50 días después viene lo que se llama Shavuot en hebreo, o el gran Pentecostés, representado por el candelabro, la luz que está representada por la Ruach HaKodesh, desciende el Espíritu Santo y nos bautiza. Ya, sí, esos son los Pentecostés que lo recibieron en el monte Sinaí y que también lo recibe los discípulos en Hechos del Apóstol capítulo 2. Mientras que en el cielo se estaba celebrando una gran asamblea donde vinieron representantes de todos los mundos, según Apocalipsis 4, vinieron representantes de todo el mundo y dice Apocalipsis 4, ¿quién es ese que viene como hijo de hombre? ¿Quién es y de dónde viene? ¿Ya? Y entonces comienza, ustedes pueden leer el capítulo 4 y ahí se refleja que se está celebrando precisamente una cabaña, una gavilla o una entrega total de reunión que se celebra simbólicamente cada 50 años en el cielo. Ese es otro tema. Entonces aquí, como es día por año, 50 días después ya viene la fiesta de Shavuot, que se celebra el 6 de Sivan, ya que es aproximadamente cae este año, creo que cayó el 5 de junio, pero en hebreo siempre cae la misma fecha. La primera convocatoria de la primera asamblea, que son 3 en una, el 14 de Nisan, el 15 de Nisan, el 16 de Nisan o Abid, la convocatoria de la gran asamblea, que es una sola fiesta y una sola asamblea, que se traduce como el Gran Pentecostés, el 6 de Sivan, ¿ya? Y luego, entonces, viene la siguiente convocatoria, que es la convocatoria de las trompetas, que están prestas al altar del incensario y que proféticamente se cumplió en 1800, en 1833. Durante 10 años, el Espíritu Profesional lo aclara, que es el sonar de las trompetas, ¿ya? Son 10 trompetas, día por año, en el campo profético, pero en el campo literal se celebra el 1 de Tisri, que el 1 de Tisri está representado por estos panes, ¿verdad? Que se da el 1 de Tisri hasta el 10 de Tisri y se llama, ¿cómo se llama? Yom Terba, ¿ya? Yom día y Terba, trompeta, ¿verdad? O sea, día de las trompetas y se sonaban 10 trompetas desde el 1 de Tisri, ya que es el primer mes del calendario hebreo de la creación. Entonces aquí se celebraba del 1 al 10 y con el sonar de la última trompeta entrábamos nosotros a Yom Kippur, ¿ya? Y Yom Kippur es el 10 de Tisri, ¿ok? El 10 de Tisri que está representado
Bueno, no sé si me entendieron, que la fiesta de la trompeta está representada por los panes de la aurora o el trono del norte, como quieran ver. Y luego al sonar la última trompeta el día 9 al anochecer, que ya el día 10, entonces entrábamos a Yom Kippur, ¿ya? O el día de juicio, ¿ya? Que está representado por el altar del incensario, que en el campo profético histórico se cumple en 1844. ¿Sí? De que estas fiestas se cumplen perfectamente y encajan de una manera tan precisa en la historia, tanto de Egipto a la Canaán terrenal, como desde Mashiach de su muerte hasta su próxima venida. Nosotros somos expertos a veces en analizar las 7 convocatorias y llevamos la convocatoria de Yom Kippur. La palabra Yom es día y Kippur juicio, y se llama el día del juicio. Eso es lo que traduce del hebreo al español. Yom, día, Kippur, juicio. Eso se llama día de juicio, o se traduce también como el juicio investigador en el campo profético que inició en 1844. El 22 de octubre de 1844 pasa Mashiach del lugar santo al lugar santísimo, pero antecedido por 29 días antes, que había entrado el Padre Celestial adelante de él, y él lo sigue en una carroza de fuego. Eso lo dice Primeros Escritos, creo que es el capítulo, el capítulo, página 60, algo así, no recuerdo bien ahorita. Entonces, encontramos que el altar del incensario, ¿qué fiesta representa? Yom Kippur. Así que en 1844 comienza aquí, y luego entramos a la séptima convocatoria, que es la convocatoria de Sukkot. Sukkot encierra 3 convocatorias, o sea, la gran asamblea inicial que habíamos iniciado aquí era PESA, que son 3 convocatorias en una asamblea. Luego, en el 6 de Sivan, venía toda la gente nuevamente al Gran Pentecostés, como lo hizo en el Hechos del Apóstol 2, venía nuevamente. Y la tercera gran asamblea, o sea, que se reunía todo el pueblo de Jerusalén, era en Sukkot, que cumplía 3 fiestas en una, o 3 convocatorias. Del 1 de Tirre al 10, que era la fiesta de las trompetas, o a las 9 de la noche, y al inicio a las 10, ya dentro de Sukkot. Y luego viene entonces Yom Kippur, que está representado por el altar del incensario, ¿ya? Las trompetas por los panes del norte, preparando el gran juicio de Yom Kippur. Y luego sientaba el día 15 al 21, lo que está representado por Sukkot. Pero en 1844, que pasa el Padre y el Hijo al lugar santísimo, del altar del incensario al lugar santísimo, ¿ya? Entonces está representado por ese periodo de tiempo que está desde 1844 hasta su venida. Nosotros estamos en el altar del incensario en el proceso de juicio investigador, eh, en un paso que nos define la vida eterna o la vida no eterna, o sea, la muerte eterna. O sea, que si nosotros somos aprobados, ya somos inscritos en el libro de vida y sellados para siempre, para que cuando Él venga en su venida, damos inicio a su cor como el gran milenio de la verificación del proceso de juicio investigador durante 1000 años. Esas son las fiestas. Ahora, en los tiempos, en los tiempos del periodo del Nuevo Testamento, que se traduce aquí en hebreo Brit Hadashah, Brit pacto y Hadashah renovado, o sea, pacto renovado, encontramos las 7 fiestas y las encontramos en el campo Taná y en el campo Brit Hadashah. Que estoy hablando aquí? En el campo del Antiguo Testamento y en el campo del Nuevo Testamento. Si nosotros analizamos las fiestas de la Biblia o las convocatorias del Eterno que están descritas en la Biblia, dice aquí, lo voy a agrandar un poquito. De pronto este tema es un poquito como extraño, porque casi no se toca en este grupo, ni tampoco en la iglesia. Y esto es asombroso. Muchos dicen, no, ya la fiesta no hay que guardarlas. Otros dicen, hay que guardarla. Eso la puede perder para nosotros. Ahora nuestra fiesta es Cristo. Pero ¿qué dice la Escritura? Recuerda, no sé si alguien quiere opinar, que para nosotros entender si hay que guardarlas o no hay que guardarlas,
hay que usar 4 métodos y 4 dimensiones. ¿Cuál es el segundo método de interpretación bíblica? Dice que la escritura es su propio intérprete. Y hoy nos vamos a centrar en el segundo método, que es la escritura nos va a decir si en el Nuevo Testamento guardaron la fiesta o no la guardaron. Vamos a ver. Aquí tenemos textos bíblicos del Antiguo Testamento y textos bíblicos del Nuevo Testamento, donde nos amplía y nos habla precisamente de fiesta por fiesta. Por ejemplo, aquí nos dice que las 7 fiestas de Dios, o sea, del Eterno, según Levítico 23:2, fueron importantes para Jesucristo. ¿Fueron qué? Importantes para Jesucristo. Los apóstoles y la iglesia del Nuevo Testamento, o sea, la vieja de allá, su significado resumen el plan de salvación de Dios. Es decir, que el plan de salvación están implícitas dentro de la fiesta, o las fiestas hacen un paralelo contextual con lo que tiene que ver con el plan de redención. Desde el altar del sacrificio hasta el lugar santísimo en sus siete muebles. Serían 6 muebles, y los panes sin levadura del atrio que no tienen mueble porque son espirituales, y eso representa un campo de vivencia y de aplicación en nuestra vida espiritual. Muy bien, si nosotros vemos la Pascua aquí, podemos de pronto leer, si ustedes tienen Biblia, me ayudan a leer algunos pasajes para correlacionar y confirmar que esto sea así. Según la Pascua, cuando se celebraba la Pascua, el 14 de Nisan o Aviv, y dice que nuestra Pascua, que es Cristo, en lo espiritual, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, Cristo es nuestra Pascua. Según 1 Corintios 15:7. Eso es un texto que es muy conocido, claro. Ahí no hay indiscutible. Pero hay algunos pasajes, como por ejemplo en el libro de Mateo. En el libro de Éxodo nos habla sobre la Pascua que se celebraba en el pueblo de Israel, según Éxodo 12:1 al 14, ya que es la salida de Egipto hacia la tierra prometida, la tierra terrenal. Levítico 23:5, y lo correlaciona con 1 Corintios 35:1 al 19. Pero hablando más específicamente de la Pascua, ¿en qué parte del Nuevo Testamento nos habla de que ellos estaban presentes en estas fiestas? Vamos a ver. Si alguien me puede ayudar, yo voy a leer el primer pasaje, que sería Mateo 26:2 y 17:19, y alguien que me busque Marcos 14, son versículos cortos. No sé si de pronto no terminamos hoy, continuamos mañana. Marcos 14:12 al 16, y alguien que me colabore con Lucas 2:41 y 42, y el 22:1, verso 1 y versos 7 al 20. Hay más pasajes, pero de pronto con esto ya nosotros podemos ver que las fiestas sí se encuentran en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice la Escritura. Mateo 26, verso 2. Yo creo que lo tengo por aquí, vamos a buscarlo, y dice así. Mateo 26, verso 2. Bueno, está más atrásito. Verso 2 dice así. ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. El 17 al 19 dice así. O sea, el verso 17 del mismo capítulo 26 al 19 dice, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿está hablando de qué? De los panes sin levadura, o sea, del 15 de Nisan, la segunda convocatoria dentro de la Gran Asamblea, como lo estábamos explicando aquí. Aquí ya está hablando de qué, de esta segunda fiesta. La primera dice la fiesta de Pascua, acá. Y luego dice, al verso 17, comienza a hablar sobre la segunda convocatoria dentro de la Gran Asamblea. ¿Qué dice el verso 17 al 19? Vamos a ver qué nos dice. Dice, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, los panes que están entre el altar de sacrificio y el lavacro, dice, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron todos los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Bueno, disculpe, ahí está hablando del día 14, dice, ¿ya? Para que comas la Pascua, ¿ya? Y es hasta el verso 19.
Dice así el verso 18. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Pregunto, ¿los discípulos celebraron la Pascua con Jesús? Sí, señor. Bueno, ahí no hay problema, nosotros celebramos. Verso con sus discípulos, verso 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Bien. Ahora, ¿quién tiene Marcos 14, 12 al 16? Y en el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? Y enviando dos de sus discípulos, y les dijo, id a la ciudad y os encontrará un hombre que lleve un cántaro de agua, y seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado. Aderezad para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y vinieron a la ciudad y hallaron como les había dicho. Y aderezaron la Pascua, y llegada la tarde fue con los 12. Y como se sentaron a la mesa y comiese, dice Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno por sí, seré yo, y el otro, seré yo. Amén. Muy bien. Fíjate que aquí nos está hablando cuando lo que estaba explicando yo aquel inicio, ¿verdad? A veces cuando nosotros no manejamos las dimensiones, cuando habla de dimensiones de la parte cronológica, pareciera que estuviera hablando de lo mismo, ¿verdad? Pero una está hablando del 14 de Nisan o David, y en el otro está hablando de los panes sin levadura. O sea, en uno está hablando del 14 y en el otro está hablando del 15, de los panes sin levadura, ¿verdad? Pero todo en común pertenece a una asamblea general que se le denomina Pascua. Todos estos tres acontecimientos, del 14, que es una convocatoria, el 15, que es la segunda, y el 16, que es la tercera, que representa la resolución, todo se llama Pascua. Pero cuando nosotros miramos los pasajes, él lo discrimina como la parte de la convocatoria de la parte del sacrificio, la parte de los panes y levadura, y la parte de la con lo que no hemos llegado. Ahora, ¿quién tiene el siguiente pasaje? Lucas 2, 41 y 42, y el mismo capítulo, en el capítulo 22, verso 1 y verso 7 al 20, pero vamos a leer nada más el 1 porque el 7 al 20 hay muchos pasajes, muchos textos. Entonces, Lucas 2, 41 hasta el 42. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 42. Hasta el 42, ¿ya? Sí, ya. Bueno, muy bien. ¿Quién tiene Juan 2:13? El verso 13, el verso 23 y el capítulo 6, 4. Capítulo 6, verso 4. Bueno, iniciaríamos con Juan 2:13. Dice así, y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Capítulo 23, verso 23, perdón, verso 23 de Juan 2. Y estando en Jerusalén, en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre viendo los milagros que hacía. Y vamos a leer por último el capítulo 6, verso 4, del mismo libro de Juan. 6:4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Muy bien. Entonces nosotros notamos que sí encontramos esta convocatoria en el Nuevo Testamento. Y hay muchos pasajes donde nosotros encontramos que 20 años después de su muerte,
todavía estaban los judíos celebrando las fiestas. Bueno, esto para analizar, no estoy diciendo que la guarden, que no, simplemente estamos usando el segundo método, porque el tema de aquí no es demostrarles que se guardaban las fiestas, no, en ningún punto de vista. El tema mío es cómo nosotros podemos, a través de la escritura, eh, eh, como la escritura como su propio intérprete, llegar a una aclaración más sobre esos temas. Simplemente estoy en un formato donde nosotros podemos estudiar profecías con los métodos y con las dimensiones. Entonces aquí tenemos la Pascua. Ahora vamos a ver hasta donde nos alcanza el tiempo. Dice, ahora vamos a la fiesta de los panes y levadura. Dice, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. ¿Está hablando de qué? Ya no está hablando de aquí del sacrificio. Estamos hablando que después del sacrificio del Mesías, que nosotros lo aceptemos como nuestro Salvador, este sacrificio físico, que en su trayectoria histórica va a enmarcar una historia de Egipto a la Canaán terrenal y de Mashiach hasta su venida, que es la historia cronológica y el campo profético. Entonces nos está hablando ahora del siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Si nosotros aceptamos al Mesías como nuestro Salvador, tenemos que comenzar a vivir una vida sin levadura. En representación de eso, o sea, el símbolo que el Señor nos deja aquí en la tierra es el pan, sin levadura, porque la levadura representa el pecado. Bueno, entonces aquí vamos a ver otra serie de textos. De pronto la idea no es correr tanto, sino entenderlo bien. Y si hay algunas preguntas, con mucho gusto, porque las fiestas tienen 4 dimensiones: el aspecto literal, el aspecto cronológico, el cumplimiento profético, o sea, qué representa para nosotros estas fiestas y cómo las aplicamos en nuestra vida espiritual, en una vivencia en este tiempo, ya que estamos próximos a la venida de Mashiach. ¿Cómo podíamos vivir esas fiestas en nuestra vida espiritual? ¿Verdad? Vamos a leer lo que nos habla en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay problema porque estamos claros, pero lo que debemos ver en el Nuevo Testamento. Esta fiesta de los panes sin levadura en Mateo 26, 17. ¿Qué dice Mateo 27, 17? Ya lo leímos, ¿verdad? Marcos 14, 12. Alguien que me ayude con Marcos 14, 12. Ustedes pueden ver los pasajes pues, para hacerlo como más rápido. Alguien que busque el siguiente texto, que sería Lucas 2, 41 y 42. Ya nosotros lo leímos también, pero vamos a leer Lucas 22, 1 y 7, que ese no lo hemos leído. 22, 1 y 7. Sí, sería el verso 7, porque lo 1 ya lo leímos. Y leeríamos Hechos 26. Pero vamos a leer algunos pasajes que no hayamos leído. Recuerda que allá estaba hablando sobre la Pascua del 14 y los panes y levadura. Marcos 14, 12, ya lo leímos. Vamos a irnos directamente a Hechos 26. Hechos 26 y 1 Corintios 5, capítulo 5, versos 6 al 8, porque los anteriores ya lo leímos en los pasajes de Pablo. Vamos a leer solamente Hechos, capítulo 20, verso 6, 1 Corintios, capítulo 5, versos 6 al 8. ¿Qué nos dice? ¿Quién me puede ayudar con eso? Hechos, capítulo 20, verso 6. Hechos 26. Bueno, ¿qué dice aquí? Y Dice, nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días vinimos a ellos a Troas, donde estuvimos 7 días. ¿cuántos días? ¿Cuántos 7 días? días. ¿Por qué 7. dice que estuvieron 7 días? Porque 7 días es el tiempo que se comen panes sin levadura. ¿Por qué estuvieron 7 días allí? Fíjate que ese periodo, cuando el pueblo de Egipto el pueblo de Israel sale de Egipto rumbo a la Canaán celestial, dice Éxodo 12 que ellos duraron el recorrido hasta llegar al mar 7 días comiendo panes sin levadura. Pero lo interesante de aquí, esto para reflexionar, estamos hablando con la escritura. Hermana, léame otra vez ese pasaje, que está muy interesante. Hechos 26. Estos,
habiéndose adelantado, perdón, y nosotros 30. pasado los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días vinimos a ellos a Troas, donde estuvimos 7 días. Yo les hago una pregunta ahora a usted, ¿por qué tuvieron que estar 7 días cuando se celebraba la fiesta de los panes sin levadura? Porque eran los 7 días que, Del día 15 al día 21 comiendo panes sin levadura. Le pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo y todos sus seguidores estaban celebrando esa fiesta si ya Mashiach había muerto? ¿Usted sabe en qué fecha era esa? ¿En qué fecha murió Jesús? el 14 de Nisan. El 14 de Nisan ¿de qué año? Dice que su ministerio comenzó a los 27 años según la cronología. Lucas dice que era como edad de 30 años cuando comenzó su ministerio, que inició con el bautismo, con la inmersión, y predicó por 3 años y medio. Entonces, la muerte de Esteban fue en el año 34. Pero ustedes saben, esta fiesta en qué fecha se estaba celebrando, según la cronología bíblica, era el año 60 de la era cristiana. O sea, que era 27 años después del ascenso de Jesús al cielo. Era el año 60, promedio 60, 58, 60, por ahí. Pablo ya llevaba en su ministerio casi 27 años predicando el evangelio. Y dice aquí que lo celebraron los panes sin levadura y se quedaron por 7 días comiendo panes sin levadura. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 6 capítulo 5 versos 6 al 8? Primera de Corintios capítulo 5 versos 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Correcto. Amén. Ahora, yo les quiero preguntar aquí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las dimensiones. La dimensión número 1, fíjate que aquí nos tenemos dos pasajes. En el pasaje de Hechos del Apóstol, capítulo 20, verso 6, está hablando de qué dimensión. A ver si ustedes me están logrando entender los 4 pasos de la dimensión. Hechos 26, ¿de qué dimensión está hablando? Aporte, no importa, estamos aprendiendo. ¿De qué dimensión está hablando Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 6? ¿De algo espiritual o de algo literal? Literal. ¿Por qué es literal, hermana? Eso me sé como que me está entendiendo bastante. ¿Por qué es literal? Bueno, en ese momento, pues, como Ellos, bien lo dice, sí, ellos sí, sí, estaban celebrando en ese momento esa celebración, los panes sin levadura, pero también de manera espiritual porque se había llevado a cabo en representación del éxodo cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. sí, muy bien. Pero Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 6, está hablando de algo literal. O sea, ellos mencionan geográficamente por dónde pasaron. ¿Tenían que llegar a dónde? ¿A dónde tenían que llegar? Lean ese pasaje otra vez, hermano. Y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días vinimos a ellos a Troas, donde Hasta, estuvimos 7 hasta días. ahí. Pregunto, ¿eso es literal o no es Sí, literal? sí Ellos es están literal. mencionando por dónde pasaron. Navegaron 5 días, eso es literal. Y luego llegaron a donde, a Troas, donde celebraron la fiesta y tuvieron por 7 días comiendo panes sin levadura. ¿Eso es literal? Sí. Correcto. Entonces, ahí en Hechos de los capítulos 20, verso 6, está hablando de una dimensión literal. Pero el apóstol Pablo dice, no se queden con la celebración de la Santa Cena nada más. ¿Qué representa eso para nosotros en nuestra vida espiritual? Y se va a la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es cómo vivimos nosotros. Dice, porque nuestra vieja ya levadura es Cristo. Ya.
alejémonos del pecado y entremos en una dimensión espiritual para que vivamos esta fiesta en nuestra vida y comamos ese pan espiritual que el Señor lo celebró hace mucho tiempo y ahora tenemos que nosotros llevarlo al campo espiritual. Primera de Corintios, capítulo 5, versos 6 al 8, me lo leo otra vez y pasamos a la siguiente convocatoria. Primera de Corintios, para que veamos que en una está hablando de un campo, de una dimensión literal, y el otro está hablando de cómo aplicarnos a nuestra vida espiritual. Dígame. No es buena nuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por vosotros. Exactamente, él dice que así como la levadura física, la levadura física leuda la masa, o sea, el trigo, porque era trigo, así en nuestra vida espiritual nosotros debemos sacar nuestra vieja levadura, o sea, dejen ese viejo hombre, hagan techubá 180 grados y vuelvas en aquel que ya sacrificó su vida por nosotros para que nosotros ahora seamos un pan limpio sin levadura en Mashiach, en el Redentor, en Cristo Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, vea esta representación física y que nosotros la encontramos en el santuario, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice aquí? Dice, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ¿verdad? Aquí está el pasaje, no con la vieja levadura, ya lo leyó el hermano. Ahora vamos al Pentecostés y creo que por ahí llegamos hasta hoy, mañana continuamos. Vamos a resumir esta fiesta. Si realmente, ¿cuál es esta fiesta? Ya, vamos al Pentecostés, ¿verdad? En el Pentecostés, o sea, Shavuot, dice fiesta de las semanas, que en hebreo es Shavuot. Shavuot es semana y Shavuot semanas. Por eso se llama la fiesta de la semana o el Pentecostés, que traducido. Recibiremos el don del Espíritu Santo. El Señor añadirá cada día a la iglesia o a la congregación, o lo que se llama en hebreo, los que habían de ser salvos. ¿Dónde? Hechos de los Apóstoles 2:38 y el verso 47. Entonces, aquí lo encontramos en Éxodo y lo encontramos en Hechos. Pero, ¿qué dice Primera de Corintios? Bueno, en Hechos de los Apóstoles está lo literal y en Primera de Corintios 6:8 está lo espiritual. O sea, hay dos dimensiones, se pasa de la primera a la cuarta. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 1 al 21, nosotros conocemos ese pasaje. Aquí que estaban los discípulos reunidos y de repente vino un estruendo como en muchas aguas y todos comenzaron a hablar ese pasaje, nosotros lo sabemos muy bien. Pero ¿qué dice 1 Corintios? Y está hablando de un acontecimiento literal. ¿Qué día era ese? Era el 6 de Sivan, en el calendario hebreo, que cae más o menos junio, por ahí, comienzos de junio, pero que era 50 días después de la Pascua, o sea, del 14 de Nisan, 15 de Nisan, que iniciaba el conteo del Omer. Se contaba el Omer por 49 días para entrar al día 50. Entonces, en 1 Corintios 16:8, ¿qué nos dice? Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Me quedaré qué? En Éfeso hasta el Pentecostés. Ahora, si nosotros analizamos por qué él quería quedarse en Éfeso hasta el Pentecostés, porque el recorrido que él iba a hacer a otros lugares geográficos lo podía coger en la fiesta de Pentecostés y no le daba tiempo para regresar, porque ¿dónde se celebraba la fiesta? En Jerusalén, el día Pentecostés, ¿verdad? Y dice ahora, el capítulo 16 del 1 de Corintios, cronológicamente, ¿en qué año está? Vamos a hablar que la primera dimensión es literal, la segunda es cronológica. ¿Para qué fecha se estaba celebrando este Pentecostés? No está hablando del Pentecostés de hecho los apóstoles 2. Está hablando de un Pentecostés que se estaba celebrando en el año 59. En el año 59. Y dice aquí, dice el verso 8.
¿Me lo repite, hermanita? 1 Corintios 16:8. Pero me quedaré en Éfeso hasta el Pentecostés. Hasta el Pentecostés. Exacto, hasta el Pentecostés. Ahora, la pregunta es, ¿cómo aplicamos el Pentecostés a nuestra vida espiritual? Y yo creo que ya lo dejamos para meditar y ahora vamos para el día ¿qué? El día de las trompetas. ¿Ellos también asistían al día de las trompetas en el Nuevo Testamento? ¿Ya? Ahora, ¿qué representa en el campo espiritual? En el campo literal y en el campo espiritual. Fíjate que Mateo, las trompetas tienen una representación con el sonido de la trompeta, porque viene al Hijo del Hombre viniendo sobre los nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus escogidos con gran voz de trompeta. O sea, en el cumplimiento profético representa el sonido de la trompeta en su segunda venida. ¿Ya? Eso en lo espiritual, y en lo futuro. Entonces aquí nosotros tenemos una variedad de pasajes con el cumplimiento literal y con el cumplimiento profético. Ahora, el día de la expiación. ¿Dónde lo encontramos el día de la expiación? En el Nuevo Testamento. Levíticos, está claro. Ahora, el día de la expiación dice que Apocalipsis 22, dice, el ángel prendió al dragón y la serpiente antigua. Ese es en el cumplimiento profético, que es el diablo y la ató por 1000 años. Pero dice Hechos 27:9. ¿Qué dice Hechos 27:9? Hechos capítulo 27, verso 9. Y pasados mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, habiendo ya pasado el ayuno, Pablo les amonestaba. Correcto. Pablo les amonestaba y ahí hace una narración. De pronto ahí no es tan específico. Hebreos capítulo 9, 7 al 28, ya para que ustedes lo mediten porque el tiempo se nos agotó. Entonces, este formato de explicación lo podemos ir leyendo y entonces nosotros podemos dar cuenta que esas 7 fiestas son históricas, son literales y son espirituales y son cronológicas y tienen cumplimiento profético en la historia de la congregación como en nuestras vidas, como nosotros podemos entenderla. La fiesta de los tabernáculos, ya lo encontramos en Juan 7, 1 al 12, 8, 10 y 14. Y lo último, el gran día de su venida. Entonces, estas fiestas son interesantes. Si alguien necesita de pronto este formato, lo puede enviar al grupo para que lo estudien con calma. Bueno, mis hermanos, entonces, mañana continuaremos con parte del tema de las convocatorias dentro del santuario y cómo vivirlas en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. A la gracia del Señor por estas revelaciones. Padre amado, te damos gracias por este día, por tus bendiciones, por tus misericordias, y colocamos todo en tus manos en este día para ser guiados y nos siga guiando cada día a las grandes verdades eternas para no confundirnos y pedir siempre la dirección tuya. Y ya te lo pedimos todo. Amén y amén.